En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a esta lectura y reflexión del 19º domingo de tiempo ordinario, ciclo C. Como saben, los que han estado siguiendo estas series, aquí trato de no saltarme ningún versículo. Así que cuando fueron a misa hoy, o este domingo, el domingo 19º, pues notarán que aquí será un poquito más largo porque mientras pueda no me voy a saltar los versículos que el leccionario se salta. Después de esa aclaración, pues aquí vamos. Primera lectura del libro de la sabiduría, capítulo 18, versículos del 6 al 9. Aquella noche fue anunciada de antemano a nuestros padres, para que se alegraran, conscientes de las promesas en que creían. Tu pueblo recibió expectante la salvación de los justos y la perdición de los enemigos. Porque con lo mismo que castigaste a los adversarios, con eso mismo nos glorificaste llamándonos a ti. Los hijos santos de los buenos ofrecían sacrificios a escondidas y se imponían unánimes esta ley divina, que los santos compartirían por igual los bienes y peligros. Así, empezaron a entonar los cantos de alabanza de los padres. Bendito sea Dios. Pues aquí el libro de la sabiduría, que fue escrito en griego originalmente, de manera que fue escrito durante la cautividad de Babilonia, cuando el pueblo de Dios estaba exiliado, es decir, siglos después de Moisés, nos habla de la Pascua del Señor. La Pascua que fue instituida en tiempos de Moisés. Pero la Pascua fue instituida para siempre, porque el Señor le dijo a Moisés que eso será una festividad para siempre. Hoy en día los cristianos todavía celebramos la Pascua, pero la Pascua cumplida. El Señor Jesucristo fue claro: yo no vengo a abolir la ley ni los profetas, sino a darles cumplimiento. La Pascua antigua, donde se inmolaba un cordero macho de 1 año sin defecto, a través de la cual el Señor liberó a su pueblo y al mismo tiempo castigó al pueblo opresor. Esa Pascua estaba destinada por Dios a ser eterna, es decir, a seguir hasta el final de los tiempos. Los cristianos la seguimos celebrando, pero ya no con un cordero animal, sino con el Cordero de Dios, que es Jesucristo, que vino a cumplir la ley a perfección. Y todo aquello que era temporero en la ley fue reemplazado por lo que no se cambia, por lo que no se acaba, por lo eterno. Por eso los corderos, los animales del sacrificio antiguo, fueron todos reemplazados con el Cordero de Dios. Aquí en el libro de la sabiduría
está hablando de la Pascua. De hecho, el versículo 5, que no es parte de la lectura de hoy, el versículo 5 nos dice con claridad que es la Pascua del Señor, de lo que están hablando. Dice: y a los que habían resuelto dar muerte a tus hijos, a los hijos de tus santos, los egipcios, que habían decidido matar a los varones judíos, a los varones hebreos, porque ahí estaban todas las tribus, no solamente Judá, de los cuales fue expuesto y salvado para castigo de ellos uno solo, Moisés. Les quitaste la muchedumbre de sus hijos y a una los ahogaste en las impetuosas aguas. Los egipcios querían ahogar a los hijos de los hebreos y el Señor defendió a los hebreos ahogando a muchos de los hijos de Egipto. Estas palabras del libro de la sabiduría, que con una sola cosa el Señor castiga a los que no quieren aceptar a Dios y glorifica a los que quieren aceptar a Dios. Aquí lo pone el Espíritu Santo de esta manera: porque con lo mismo que castigaste a los adversarios, con eso mismo nos glorificaste, llamándonos a ti. En la primera Pascua, la Pascua hebrea, con ese mismo sacrificio de la inmolación del Cordero, el Señor mató los hijos de los malvados. Todos los primogénitos de Egipto murieron esa noche. Y con ese mismo sacrificio liberó a su pueblo. Ahora bien, esa Pascua hebrea era tipo, era anticipo, era símbolo de, era una Pascua temporera esperando la Pascua eterna de Jesucristo nuestro Señor, que en la Pascua judía hubo sacrificio y comunión, porque al cordero que mataban en la Pascua, lo consumían. En la Pascua de Jesucristo también sacrificio y comunión. Fue cuando nuestro Señor estaba celebrando la Pascua judía, la Pascua hebrea, cuando instituyó el santo sacrificio de la Eucaristía, que tuvo su sacrificio en la cruz y su comunión en la última cena, siendo ambos una misma cosa. Pues en el pasado, la misma cosa, el sacrificio del cordero de entonces, macho de 1 año y sin defecto, de 1 año porque pues era un cordero que aún no se había, que era virgen. El mismo que gracias a ese sacrificio del cordero de la Pascua hebrea, se salvaron los hijos de Dios, fueron liberados, y los que no querían seguir a Dios, los egipcios, fueron castigados. Pasa igual en la Eucaristía. Aquellos que están en la gracia de Dios y reciben la Eucaristía, reciben la salvación, prenda de vida futura. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, dice el Señor, tendrá la vida eterna. Entiéndase aquellos que están en la gracia de Dios. Pero quien recibe la misma Eucaristía, no, la misma Eucaristía que produce gracia y salvación y es premio y es prenda de resurrección. Si estoy en pecado, me estoy tragando mi propia condenación. La misma Eucaristía. Así como en el Antiguo Testamento, la misma Pascua del Señor sirvió de salvación o de castigo, depende la disposición de cada cual, la Eucaristía sirve de salvación o de castigo, depende la disposición de cada cual. Y una cosa interesante, seguimos aquí todavía de la primera lectura del libro de la sabiduría.
Los hijos santos de los buenos ofrecían sacrificios a escondidas. Antes de la liberación del pueblo de Israel, ellos celebraban el sacrificio a escondidas. Para ti y para mí, asumiendo que eres cristiano, católico, se acerca nuestra liberación, porque el Señor está a punto de venir. Y vendrán momentos en que tendremos que celebrar la Eucaristía también a escondidas, como lo hizo el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Tan pronto comience a venir de Roma leyes y cosas que hagan nula la transubstanciación, cuando el sacrificio sea cancelado, abolido, como profetizó el profeta Daniel, pues aquellos sacerdotes y obispos fieles, el remanente fiel, que seguirá con el favor de Dios celebrando la Eucaristía, pues tendrá que hacerse a escondidas, así como lo hizo el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento justo antes de su liberación. Pues tú y yo estamos esperando la liberación cuando venga Mesías por segunda vez. Y falta tan poco que va a llegar un momento en que también tendremos que hacerlo a escondidas, celebrar la Eucaristía a escondidas. Los hijos santos de los buenos ofrecían sacrificios a escondidas y se imponían unánimes esta ley divina, porque la Eucaristía está instituida por Dios, eso no es obra de hombre. Y por mucho que quieran abolirla, y será abolida en muchos sitios, en la mayoría de los sitios, pero sospecho que no en todos, porque tendrían que matar o encarcelar a todos los sacerdotes fieles. Pero sospecho que cuando vean venir la gran persecución, pues la iglesia volverá a las catacumbas. Y falta poco para eso, hermanos, falta poco. Se imponían unánimes esta ley divina, que los santos compartirían por igual los bienes y peligros. Claro, aquellos que quieran ser fiel y se acerquen alrededor de un sacerdote u obispo fiel, cuando cancelen la Eucaristía, pues recibirán los beneficios de la Eucaristía y recibirán, y vivirán el peligro, porque celebrar la Eucaristía cuando está prohibido hacerlo, pues es muy peligroso. Pero está bien, porque aquí dice que los santos se imponían unánimes esta ley divina, que los santos compartirían por igual los bienes y los peligros. Así empezaron a entonar los cantos de alabanza de los padres. La liturgia sigue, y la liturgia seguirá por muchas prohibiciones, por muchas cancelaciones de Roma, por mucha abolición. No se sabe por dónde vendrá la abolición del sacrificio. Es posible que, ya sea que cambien las palabras de la consagración, con lo cual queda abolida, si se usan las palabras que no son, ya sea que cambien el material, las especies, que no se use pan o que no se use vino, ya sea que quieran, entre comillas, ordenar mujeres, que obviamente pues la mujer no puede ser ordenada. Eso ya está claro por el magisterio infalible de San Juan Pablo II, cuando aclaró que la Iglesia no tiene poder de ordenar a las mujeres. Por donde sea que venga, pues esta primera lectura es una maravilla, porque nos advierte que así como el pueblo de Dios hebreo sufrió, pero gracias a ese sufrimiento se mantuvo fiel, porque celebró la Pascua a escondidas, pues tú y yo, si el Señor así quiere que seamos perseguidos, pues debemos ser fieles, pedirle al Señor que nos ponga en contacto con sacerdotes fieles para cuando cancelen la Eucaristía en los grandes templos,
cumpliéndose la profecía del Papa Benedicto XVI, que la iglesia grande pues perderá los templos, pero seguirá reuniéndose en casas, seguirá reuniéndose en lugares pequeños. La iglesia será pequeña otra vez, pero muy hermosa, y esto está a punto de llegar. En fin, bendito sea Dios por ello. Salmo 32. O este salmo, los trocitos están tomados del Salmo 32. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Que los justos aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarlo. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que eligió por suyo. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Dichoso el pueblo escogido por Dios. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Bendito sea Dios. Pues aquí vemos el mismo tema. El Señor nos cuida. El Señor a su pueblo escogido en el Antiguo Testamento lo protegió. Lo protegió de las plagas que el Señor envió a Egipto, lo protegió del castigo de los egipcios, los liberó de los egipcios, porque confiaron en Él. Pues igual hoy en día, cuando la cosa se ponga más fea, porque ya está fea, cuando se ponga más fea, confiemos en el Señor, Él nos va a librar. No que nos va a sacar de aquí. Dense cuenta, en Éxodo no fue que el Señor dijo, pues me voy a llevar a voy a sacar a mi pueblo de las plagas. No, cuando el Señor envió las plagas y el castigo, el pueblo estaba ahí, al ladito de los egipcios. Pero el Señor los protegió hasta que finalmente los liberó. Pues igual a nosotros, estos castigos que van a venir, no es que el Señor nos va a llevar antes de tiempo, eso no está en ningún sitio. Pero ya hablaremos de eso en otros videos. Vamos a estar aquí, pero protegidos por el Señor, hasta que Él venga y ya nos libere completamente. Y es Él el que nos escoge. Así como Él escogió a su pueblo y lo protegió, aquellos que le fueron fieles, pues somos el pueblo de Dios y debemos serle fiel y nos protegerá. Confiar en el Señor. Segunda lectura, esta va a ser un poquito larga, de la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículos del 1 al 19. La fe es fundamento de las cosas que se esperan, prueba de las que no se ven. Por ella los antepasados han recibido un testimonio. Por la fe, sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que las cosas visibles llegaron a la existencia a partir de lo invisible. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el de Caín. Por ella fue declarado justo al aceptar Dios sus ofrendas. Y por la fe, aún después de muerto, todavía habla. Por la fe, Enoc fue arrebatado para que no viera la muerte y no se la encontró, porque Dios se lo había llevado. Antes de su tránsito, recibió el testimonio de haber agradado a Dios. Sin fe, en efecto, es imposible agradarle, porque el que se acerca a Dios debe creer que existe
y que premia a quienes le buscan. Por la fe, Noé, prevenido por Dios acerca de lo que aún no se veía, construyó con religioso temor un arca para la salvación de su familia. Y por esta fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia según la fe. Por la fe, Abraham obedeció al ser llamado para ir al lugar que iba a recibir en herencia, y salió sin saber a dónde marchaba. Por la fe, peregrinó por la tierra prometida como en tierra extraña, y habitó en tiendas, igual que harían Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas, porque esperaba la ciudad fundada sobre cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también Sara, que era estéril, recibió vigor para concebir, aún superada ya la edad oportuna, porque creyó que era digno de fe el que se lo había prometido. De modo que de uno solo y ya decrépito nacieron hijos tan numerosos como las estrellas del cielo e incontables como las arenas de las playas del mar. En la fe murieron todos ellos, sin haber conseguido las promesas, sino viéndolas y saludándolas desde lejos, y reconociendo que eran peregrinos y forasteros en la tierra. Los que hablaban así manifestaban que iban en busca de una patria, pues si hubieran añorado la tierra de la que habían salido, habrían tenido ocasión de volver a ella. Pero aspiraban a una patria mejor, es decir, a la celestial. Por eso, Dios no se avergüenza de ser llamado Dios suyo, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, pues puesto a prueba, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas se dispuso a ofrecer a su único hijo, de quien se le había dicho: en Isaac tendrás descendencia. Pensaba, en efecto, que Dios es poderoso incluso para resucitar de entre los muertos. Por eso lo recobró y fue como un símbolo. Pues bendito sea Dios. Lo esencial de esta lectura, pues está súper claro: tener fe. Porque sin fe no podemos agradar a Dios. Así de claro. Y por la fe sabemos que Dios existe, sabemos que Dios ha hablado y creemos en lo que ha dicho. Por eso sabemos pues que se acerca nuestra liberación, por eso sabemos que el Señor nos cuida, nos va a cuidar, nos ha escogido. Por la fe sabemos que debemos serle fiel, que si le somos fiel recibiremos premio, y si le somos infieles recibiremos castigo. Todo eso lo sabemos por la fe. Lo primero eso, tener fe. Segundo, vivir de acuerdo a ella. Porque, como dice como dice Santiago en la carta, la fe sin obras está muerta. La fe muerta no salva a nadie, la fe viva sí. Pero aquí lo mismo, nos da una lista de personas, de hermanos nuestros, que fueron fieles a Dios, confiaron en Él, fueron escogidos por Dios y respondieron a la gracia, siéndole fiel a Dios, y recibieron la salvación. Muchos de ellos se tardaron porque Abraham murió
en la fe, es decir, murió en la gracia de Dios, pero todavía no pudo entrar en el cielo hasta la muerte de nuestro Señor, cuando el cielo se abrió. Estaban en un lugar, en el Sheol, en el lugar más alto, en la teología hebrea, antes de la encarnación, el Sheol era donde iban todos los muertos. La parte más alta del Sheol era el seno de Abraham, donde iban los justos. En lo más profundo del Sheol eran donde iban los injustos, el infierno. Una vez abierto el cielo, aquellos que estaban en el seno de Abraham, que habían muerto en la fe, como dice aquí, pues entraron al cielo. No podían entrar antes que hubiese estado abierto el cielo. Y se abrió con el sacrificio del Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Pero el mismo tema, la fe, tenemos que serle fiel al Señor. ¿El Señor nos llama? Sí. ¿Somos su pueblo escogido? Sí. Debemos responder a la gracia, súper sí. Porque si no, todas esas cosas que nos han sido dadas para salvación, si somos infieles, se nos convertirá en causa de condenación. La misma cosa, depende si estoy en la gracia de Dios o no, depende si soy obediente o no, depende si amo o no. Porque no es una sola cosa, es un combo de cosas. Tener fe, tener obras de amor, tener amor, responder a la gracia. El Santo Evangelio según San Lucas capítulo 12. Viene el Señor aquí a aclararlo todo, porque Él es la luz del mundo. No temáis, pequeño rebaño. El tema es ese, la fidelidad en estos últimos tiempos, donde la iglesia es pequeña, pero que hay que tener fe y ser fiel hasta el fin. Es el tema de todas las escrituras del día de hoy. No temáis, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. Vended vuestros bienes y dad limosna. Haceos bolsas que no envejecen, un tesoro que no se agota en el cielo, donde el ladrón no llega ni la polilla corroe. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Tened ceñidas vuestras cinturas y encendidas las lámparas, y estad como quienes aguardan a su amo cuando vuelve de las nupcias, para abrirle al instante en cuanto venga y llame. Dichosos aquellos siervos a los que al volver su amo los encuentra vigilando. En verdad os digo que se ceñirá la cintura, les hará sentar a la mesa y acercándose les servirá. Y si viniese en la segunda vigilia o en la tercera y los encontrase así, dichosos ellos. Sabed esto, si el dueño de la casa conociera a qué hora va a llegar el ladrón, no permitiría que se horadase su casa. Vosotros estad también preparados, porque a la hora que menos penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Y le preguntó Pedro, Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? El Señor respondió, ¿quién es, pues, el administrador fiel y prudente, a quien el amo pondrá al frente de la casa para dar la ración adecuada a la hora de vida? Dichoso aquel siervo a quien su amo, cuando vuelva, encuentre obrando así. En verdad os digo que le pondrá al frente de toda su hacienda. Pero si ese siervo dijera a sus adentros, mi amo tarda en venir, y comenzase a golpear a los criados y criadas, a comer, a beber y a emborracharse, llegará el amo de aquel siervo el día menos pensado, a una hora imprevista, lo castigará duramente y le dará el pago de los que no son fieles.
El siervo, que conociendo la voluntad de su amo, no fue previsor ni actuó conforme a la voluntad de aquel, recibirá muchos azotes. En cambio, el que sin saberlo hizo algo digno de castigo, recibirá pocos azotes. A todo el que se le ha dado mucho, mucho se le exigirá. Y al que le encomendaron mucho, mucho le pedirán. Bendito sea Dios. Pues aquí, como siempre, nuestro Divino Maestro aclara todo y conecta todo y explica todo. Estos temas que hay en toda la lectura, primero, escogidos por Dios, somos el pueblo de Dios. La Santa Iglesia Católica es el pueblo de Dios. No es que Dios haya cambiado su pueblo. Él lo dice. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero a los que sí le recibieron les dio el poder de convertirse en hijos de Dios. Los primeros católicos eran todos hebreos. La Iglesia Católica, katolokos en griego, que es la Iglesia en todas partes, la Iglesia universal, es la Iglesia hebrea con Mesías. En el Antiguo Testamento está la Iglesia hebrea sin Mesías todavía, solamente las profecías, la preparación, los símbolos antes de Mesías. Una vez venido Mesías, a quien se le quitó la autoridad fue a los que se sentaban en la cátedra de Moisés. A ellos se le quitó la autoridad y se le dio a los que se sentaban en la cátedra de Pedro. Pero el pueblo siguió siendo el mismo, hebreo. Abierta las puertas a los gentiles, porque ahora la iglesia no es solamente hebrea, es católica. La iglesia en todas partes, katolokos en el griego. La iglesia universal, la verdadera iglesia de Cristo. Así que ese es el primer tema, somos el pueblo escogido por Dios. El verdadero Israel, que llama San Pedro. La iglesia es el verdadero Israel. Somos pequeños, porque aunque muchos, aunque el pueblo sea mucho, los que se salvan son pocos. No todos en Israel, aunque Israel llegó a ser los descendientes de Abraham como las arenas del mar, no todos se salvaron, no todos se salvan. De hecho, el Señor es claro. Son muchos los llamados y pocos los escogidos. Y dice, ancha es la puerta que lleva a la perdición, pero estrecha es el camino que lleva a la salvación, y pocos lo encuentran. 1 billón de católicos, ¿cuántos se salvarán? No por deficiencia de la iglesia, porque la iglesia tiene los sacramentos y todos los medios de santificación y salvación, pero no todo el mundo se aprovecha de ellos. Pero somos el pueblo de Dios. Es esencial pertenecer al pueblo de Dios para la salvación, pero el pertenecer al pueblo de Dios no garantiza la salvación. Así como muchos hebreos se perdieron, aunque eran del pueblo de Dios, porque no respondieron a la gracia, pues muchos católicos también se han ido al infierno por no responder a la gracia. Pero aquellos que quieren ser fieles, el Señor les dice, no temáis, pequeño rebaño. Siempre son pocos los que quieren ser fiel. Que el Señor nos dé la gracia de querer ser fiel y de serle fiel. No temáis, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido bien daros el reino. Y nos advierte que debemos tener las prioridades claras. Cuando el mundo hoy en día está diciendo, no, que hay que tener una cuenta de banco, que hay que tener una cuenta de retiro para cuando me jubile y tener ingresos, no, que tengo que salvar, no, que tengo que tener 2 trabajos para poder guardar. Mientras el mundo está así, corriendo como loco para guardar dinero y atesorar tesoros en la tierra, Jesucristo nos dice, vended vuestros bienes y dad limosna, haceos bolsas que no envejecen,
un tesoro que no se agota en el cielo, donde el ladrón no llega, ni la polilla corroe. Queda poco tiempo, hermanos. No es que vivamos en la calle, pero ¿por qué el afán de tener y guardar y guardar y guardar? Ah, no, porque tengo que tener seguridad. La seguridad viene de Dios. ¿Tienes dinero extra? Ayuda al que no tiene. Da limosna. Ayuda al pobre, a tu amigo que tal vez necesite y necesite ayuda con, qué sé yo, que este mes no pudo pagar la renta y está tarde. O aquella familia que está esperando el nacimiento de más hijos y está apretada la cosa. Si el Señor te dio extra, ayuda. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Si mi tesoro está en, no, pues que yo ¿para qué trabajas? Para poder retirarme, para poder tener una vida sin trabajo. Pero ¿y de cuándo acá el trabajo es algo que hay que evitar? Pero si el trabajo es ley de Dios. Adán fue llamado a cultivar la tierra antes de la caída. No es que el trabajo sea un castigo. Adán fue creado para ordenar la creación, para trabajar la tierra. Lo que pasó después de la caída es que ese trabajo se convirtió en algo muy, muy pesado. Pero la misión de trabajar, el trabajo es ley de Dios, eso no es castigo, es ley de Dios. De hecho, las mismas palabras que usa el Génesis para describir lo que Adán tenía que hacer en el paraíso, son las mismas palabras que usa el libro de Levítico para describir lo que hace el sacerdote en el templo. La creación es el lugar donde adoramos a Dios, cuidando de ella. Así que, no, pues trabajar para retirarme, pero trabajar para darle gloria a Dios, para amar a Dios y ayudar a mis hermanos, porque los 2 mandamientos el Señor los resumió clarísimo: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Tened ceñidas vuestras cinturas, dice el Señor. La conexión con la Eucaristía como la primera lectura, porque en la primera Pascua el Señor les dijo a su pueblo que se ciñeran la cintura, que estuviesen listos para marchar, porque es la Pascua del Señor. Así que cuando el Señor aquí está hablando de los últimos días, está hablando de su segunda venida, está hablando también de la Eucaristía. Hay que estar atentos para poder seguir celebrando la Eucaristía. Dice, tened ceñidas vuestras cinturas y encendidas las lámparas, y estad como quienes aguardan a su amo cuando vuelve de las nupcias. Esperamos al Señor y, como decimos 4 veces en la Eucaristía, hay referencias a la segunda venida del Señor. Anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Y en el Padre Nuestro decimos, venga a nosotros tu reino, que enseña el Catecismo, que se refiere a la plenitud del reino cuando el Señor venga por segunda vez. Después de la consagración dice, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Se me olvidó ahora, pero en 4 ocasiones en cada liturgia se hace referencia a la segunda venida del Señor. Y aquí el Señor está haciendo la conexión de la primera lectura y de este Evangelio. Tened ceñidas vuestras cinturas. Es así como se celebraba la Pascua hebrea. Es así como debemos celebrar la Pascua de Cristo, que es la Eucaristía. La Pascua de Resurrección. Y el Señor nos dice que estemos preparados. Vosotros, versículo 40, vosotros estad también preparados, porque a la hora que menos penséis vendrá el Hijo del Hombre. Y aquí es interesante, San Pedro le pregunta al Señor, Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y noten que el Señor no le contesta directamente. El Señor no dice, por ustedes o por todos. ¿Qué dice el Señor? Dice aquí, el Señor respondió, ¿quién es, pues, el administrador fiel y prudente,
a quien el amo pondrá al frente de la casa para dar la ración adecuada a la hora de vida. El administrador, pues todos los seres humanos, todos los creyentes. Recordemos cómo Adán fue puesto como administrador de la creación. Y tú, si eres padre de familia, pues eres administrador de la familia, de las cosas de la familia. No debes olvidarte que lo más importante es que todos se salven, que tu esposa, tus hijos estén en la gracia de Dios. Esa es una cosa que no se puede obligar. El Señor mismo no nos obliga, no viola nuestra libertad, pero es tu deber insistir, predicar con la palabra, con el ejemplo, amonestar, invitar, darle catequesis a tus hijos. Sí, no, que no soy catequista, pero eres padre de familia o madre de familia. Tienes una obligación de enseñar a tus hijos, sobre todo hoy en día que, pues, ¿dónde encuentra uno una buena clase de catecismo? Son pocos los lugares. Pero eso no nos priva eso no nos elimina la obligación de enseñar a nuestros hijos, de ser administradores. ¿Quién es pues el administrador fiel y prudente a quien el amo pondrá al frente de la casa para dar la ración adecuada a la hora de vida? Si siempre ha sido importante que administres bien a tu familia, comenzando con lo más importante, que es la enseñanza de la fe, pues a medida que se aprietan las cosas y la iglesia está desboronándose, tanto como el Señor lo permita, porque la iglesia no será destruida en su totalidad, pero sí será purificada y estará el resto fiel, o como dice el Señor aquí, el pequeño rebaño. Pues a medida que se aprieten las cosas, pues más crece la necesidad de serle fiel al Señor, de ser buenos administradores, para que llegue el Señor a la hora que llegue, nos encuentre preparados. Y al ser católico tienes más obligación que el que no lo es. Un hermano protestante, sí, pues no todos están de acuerdo con esta expresión, pero pues es la expresión que usa la Santa Madre Iglesia. Yo no puedo corregir a la Santa Madre Iglesia. Pues los hermanos separados, que no tienen la plenitud de la fe, la plenitud de la verdad, porque pues viven en herejía. Los que nacieron en la herejía viven en herejía no culpable. Los que nacieron católicos y se han hecho protestantes pues viven en herejía culpable, pero herejía de todas maneras. Por eso dice aquí, si tú eres católico, pues aquí a ti se te exigirá más. El siervo que conociendo la voluntad de su amo no fue previsor ni actuó conforme a la voluntad de aquel, recibirá muchos azotes. En cambio, el que sin saberlo hizo algo digno de castigo, recibirá pocos azotes. Pues es la única ventaja que tiene el protestante, que si no practica toda la fe, el protestante será juzgado por lo que Dios le ha dado, porque a quien más se les da, dice aquí, a todo el que se le da mucho, mucho se le exigirá, y al que le encomendaron mucho, mucho le pedirán. Y lo opuesto es cierto. A quien se le dio poco, pues no se le exigirá. Un protestante no será juzgado como un católico. Un budista que nunca conoció el cristianismo no será juzgado como un católico. Pero sí será juzgado por la conciencia, que es la voz de Dios en él. Pero si hemos sido bendecidos con la verdad plena de la Santa Iglesia Católica, tenemos la obligación, más obligación, pues de ser santos. Como decía el poeta, pues loco debo ser si no soy santo. ¿Qué estoy esperando para responder a la gracia con todo el corazón? La manera más segura de hacerlo es con la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Si todavía no se han consagrado a la Santísima Virgen María, háganlo, busquen el libro de San Luis María de Montfort. Voy a ver si recomiendo un libro, no lo tengo aquí, a ver si lo pongo en el
en la descripción del video. Es un libro que mi familia, muchos miembros de mi familia y yo estamos haciendo los 33 días de preparación para renovar la consagración total a Jesucristo a través de la Santísima Virgen. Es la manera más segura de responder a la gracia con todo lo que tenemos. Así poder dejar que el Señor nos haga tan santos como Él quiere hacernos, porque es su obra si nos dejamos. Bueno, hermanos, estaba trabajando estos días con la serie de El Papa y el Antipapa, la Iglesia y la Antiiglesia, Cristo y el Anticristo, pero hoy estas lecturas fueron tan al punto, qué sé yo, que la estamos viviendo ya, estas lecturas, pues que entendí que pues era esto lo que tenía que hacer hoy. Y ya me pasé un poquito. Bueno, le pido al Señor que todos los que estén viendo este video, que si no están en la gracia de Dios, que pronto lo estén, que se confiesen y estén en la gracia santificante, y que si los que están viendo el video sí están en la gracia de Dios, que perseveren en ella hasta el fin. Oh Señor amado, y te pedimos que vengas pronto. Maranatha, Maranatha, Maranatha. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.